Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollamos la semana número 17, ¿ok? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Kelly, Yajaira, Aarón? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Qué chévere. Está la gente, qué bueno que la gente vaya entrando. Vamos entrando rapidito, ¿ok? Chévere. Listo. Entonces voy a compartir mi pantallita. Hola, Melanie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Vamos a ver, vamos a ver. Ahorita comenzamos compartiendo la pantalla. Habilitamos y tomamos la foto. Voy a poner un poquito más arriba y ya. Listo. Entonces vamos desde la descolonización al final de la Guerra Fría y el nuevo orden mundial, que sería, digamos, la última semana de historia del Perú, de historia universal, disculpa, ¿no? Vamos a llegar ya al nuevo orden mundial. Bien, cuando hablamos de la descolonización, decimos que básicamente es este proceso de desintegración de los imperios coloniales. Profesora, ¿qué imperios coloniales? ¿A qué se está refiriendo? Recuerda que ya habías visto con el profe que en el siglo XIX, después de la Segunda Revolución Industrial, hay varios cambios en el mundo. La Segunda Revolución Industrial es un parteaguas, ¿no? La Segunda Revolución Industrial es un proceso que cambia la forma de vida, la percepción de compra, de venta de la gente en el mundo, porque a una mayor cantidad de productos ofertados, ¿no es cierto? Y la demanda debe también variar para que esto no caiga, ¿no? Porque la segunda revolución industrial está enmarcada en la idea de Adam Smith de la oferta y la demanda como regulador o equilibrador del mercado. Entonces, en ese sentido, es que hay una necesidad de tener más de las tres cosas o las tres M's que yo llamo, ¿no? Es el mercado, la mano de obra y la materia prima. Entonces, si yo tengo que tener más mercado, más mano de obra, más materia prima, lo importante de entender aquí es que hay que buscar eso. Porque si yo produzco un montón y no vendo, genero lo que se conoce como la sobreproducción industrial, que llevó en el año 29 a Estados Unidos a la crisis económica, que tú ya sabes, la hemos visto. Entonces, con todo esto, pues coronas como la inglesa con la reina Victoria o colonias como la francesa con Napoleón III van a empezar a expandir sus territorios. Incluso su expansión máxima va a tener una conferencia con nombre propio, que es la Conferencia de Berlín antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, estos espacios o estos imperios o estados imperialistas del siglo XIX son prácticamente dueños de África, porque para eso era la Conferencia de Berlín, son dueños de Asia, son dueños de colonias en América, donde sacan mano de obra, mercado y materia prima, que les permite competir entre ellos. ¿Cuál es la idea? La idea es ganarle al otro y ser el hegemón, ¿no? Ser el más poderoso en el mundo. Entonces ahí van a entrar en conflicto Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania, y eso va a decantar después en la Primera Guerra Mundial. Entonces, sabido esto, entendido de dónde vienen las colonias, vamos a entender ahora qué está pasando, ¿no? Habíamos visto la Segunda Guerra Mundial y deberíamos entender entonces que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se ha configurado diferente,
que ya Inglaterra no tiene el peso que tenía antes, que ya Alemania ni Francia tienen el peso que tenía antes. Si bien Inglaterra y Francia están en el bloque de los ganadores, que es el bloque de los aliados, han quedado mal económicamente, han quedado debilitadas porque las guerras mundiales, no podemos negarlo, son guerras de desgaste, ¿no? Son guerras en donde, digamos, por cansancio, ¿no? Uno cae, lo que pasó con Alemania, ¿no? Que abrió muchos frentes, que eran muchos contra él, entonces va a terminar cayendo. Es por eso que muchos de los países de los que te estoy comentando, pues quedaron mal después de la Segunda Guerra Mundial y solamente fueron dos los que realmente salieron a la palestra y terminaron bien, ¿no? Como Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, estas dos potencias ahora se van a regir el mundo. Y eso implica varias cosas, que si yo soy Estados Unidos y quiero ganarle a la Unión Soviética, lo que tengo que tener es una mayor cantidad de países conmigo, porque la Guerra Fría en la que estamos, la descolonización es parte de la Guerra Fría, porque ahorita vamos a ver una línea de tiempo, vamos a ver cómo se organiza esto. Desde el año 45, que termina la guerra, Segunda Guerra Mundial, hasta el año 89, que cae el muro de Berlín, todos los sucesos que encuentres en esa línea de tiempo, todos forman parte de la Guerra Fría, porque son, entre comillas, un enfrentamiento indirecto entre Estados Unidos y la Unión Soviética por dominar el mundo, por saber quién va a tener más territorio, por saber quién al final se va a quedar con todo. Entonces, en esta descolonización también participan ellos. No es que Estados Unidos hace todo porque es bueno, ni la Unión Soviética hace todo porque es bueno, sino que básicamente lo que tenemos es una pugna, una pelea amable, bonita, diplomática de estas dos potencias por el dominio del mundo, y no solamente por tener gente con ellos, sino también porque eso implica que la mano de obra, el mercado, la materia prima le va a salir más barato. Y si hablamos entonces del dominio mundial, no solamente hablemos del territorio, también hablemos de la economía, ¿no? Aquel que tenga productos que sean más amables, más accesibles a la gente, entonces también va a ser la economía fuerte que gane, ¿no? Y eso lo estaba buscando Estados Unidos porque la esencia de Estados Unidos, la esencia del capitalismo es la compra y la venta. En el caso de la Unión Soviética, tal vez buscaba otra cosa económicamente, pero la idea es avanzar en Estados Unidos, ¿no? Y la única forma es esta, ¿ya? Entonces, la descolonización es un proceso que llega inmediatamente después, o sea, que se ve claramente inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. En el 47 lo hace la India. Eh, es un proceso que se ve inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y que consta de la desintegración de esos imperios coloniales que se habían formado en el siglo XIX como respuesta a la Segunda Revolución Industrial en lo que se llamaba el imperialismo, ¿no? Todo eso se va a romper y vamos a ver cómo se parte en el mundo, ¿no? Es el proceso de desintegración de los imperios coloniales y la formación de estados independientes. Esos estados independientes, entre comillas, porque al final tendrían que servirle a cualquiera de los dos, ¿no? A Estados Unidos o a la Unión Soviética. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Estamos claritos? ¿Todo bien? ¿Tienes alguna duda? ¿Algo no entendiste? ¿Estás bien? ¿Todo claro, Yadira? ¿Todo claro? Muy bien, va a seguir entrando la gente. Todo bien, Melanie, Aaron también. ¿Ok? Sí, chicos, ¿alguna pregunta, algo que no se entendió, que quieres que yo repita, que quieres que te aclare? ¿Nadie? Ya, perfecto, sigo entonces. Vamos a ir. En cuanto a las causas, ¿qué causa la descolonización? Uno, lo que te comentaba, el debilitamiento de las potencias coloniales tras las guerras mundiales, ¿no? O sea, no es un secreto para nadie
que tanto Francia como Inglaterra estén en el bloque de las ganadoras, pero no son las ganadoras, ¿no? Y eso lo hemos visto desde la Primera Guerra Mundial, o sea, profesora, pero ¿por qué siempre Estados Unidos, que está en el bloque de los ganadores, obvio, por qué siempre aparece mejor que los demás? Porque después de la Primera Guerra Mundial, yo recuerdo que Estados Unidos, Francia, Inglaterra estaban juntas, y yo recuerdo que Estados Unidos, pues, salió mejor que el resto, pero si estaban en el mismo equipo, ¿por qué pasa esto, no? Bueno, sencillo, ¿no? Sencillo. Es entender que Estados Unidos, si te das cuenta, siempre entra de manera estratégica a la guerra. Estados Unidos siempre entra al final, ¿no? Ha pasado en la Primera Guerra Mundial, ha pasado en la Segunda Guerra Mundial. Digamos que los que se comieron la guerra al principio fueron Alemania, Francia e Inglaterra, ¿no? Ellos se comieron la guerra al principio. Estados Unidos ya llega con bastante retraso, ¿no? Con bastante retraso. Eh, y lo hace, digamos, de una forma también muy segura, ¿no? Porque ya está cansada Alemania, ya está todo el mundo cansado, prácticamente llega a poner la cereza del pastel nada más, ¿no? Y obviamente siempre con un ejército fuerte, con dinero para gastar en la guerra. Entonces, en ese sentido es que ya ellos siempre van a tenerlas de ganar, ¿no? O sea, siempre va a tenerlas de ganar alguien que ya encuentre todo servido. Y eso pasa con Estados Unidos, ¿no? Entonces, después de esa segunda guerra mundial, también hay esto, ¿no? También se ve esto. Eh, si bien es cierto, estas potencias, claro, siempre también eso, ¿no? Lo que dice Aaron, evita que la guerra llegue, lo alcance, ¿no? Eso también es importante. Ahora, por otro lado, también es interesante entender que no solamente es que ellos están débiles, sino que también existen movimientos nacionalistas, aparecen. Mira que eso no es algo nuevo, ¿no? Porque me hemos visto la semana pasada eh, los movimientos totalitarios. Siempre después de una guerra mundial pasa eso, ¿no? Siempre después de una crisis pasa eso. La idea de que si has sobrevivido a la guerra, tú también puedes desarrollarte, ¿no? Y lo hemos visto con los totalitarismos de la década de los 30, cuando Alemania e Italia se forjaron un futuro independiente, ¿no? Que era el nazismo y el fascismo italiano. Entonces acá también nace la idea de que ya, pues después de una Segunda Guerra Mundial y debilitadas como estaban las ex coronas que los tenían sojuzgados, sobre todo en los países africanos, asiáticos, entonces era el momento preciso, ahora que ellos estaban débiles, de dar el golpe, ¿no? Y para eso había movimientos nacionalistas que buscaban no ir con Estados Unidos, tampoco ir con la Unión Soviética, lo que buscaban era una independencia real. Ahora, si esa independencia real podía o no ser efectiva en la vida real, eso ya era otra cosa ya, ¿no? Porque tú puedes decir, no, yo sí, no quiero estar con Estados Unidos, tampoco quiero estar con la Unión Soviética, pero en una época como esta, en donde o estás de un lado o estás del otro, es la única opción, es difícil, pero sí aparecen países no alineados, y eso, o países de la tercera línea, ¿no? Que son países nacionalistas, pero ¿de dónde aparece? De estos movimientos que buscan la reivindicación de la libertad, que sea una libertad verdadera. Si yo voy a salir de una colonización, pues yo no quiero entrar a otra neocolonización con Estados Unidos o con la Unión Soviética, lo que yo quiero es ser libre e independiente, probar por primera vez qué significa hacer eso, por eso quieren formar estados independientes de lo que antes eran colonias, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, por otro lado, también es importante hablar de la intervención de Estados Unidos y la Unión Soviética para extender su influencia. Esto es una guerra entre dos. Esto es un enfrentamiento que solamente va a parar, solamente va a terminar cuando uno de los dos haya ganado. Y la Unión Soviética y Estados Unidos van a hacer lo que sea con tal de que su influencia llegue a los países. Profesor, ¿y por qué se habla de influencia? ¿Por qué no se dice directamente que quieren que sean sus aliados?
porque estamos hablando de dos pensamientos económicos, sobre todo de totalmente distintos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos tiene un pensamiento o una influencia económica capitalista abierta, ¿no? En donde el mercado debería ser regulado solamente por la oferta y la demanda. En cambio, en la Unión Soviética, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta que tiene la Unión Soviética a partir de la economía? ¿Cuál es la propuesta que trae la Unión Soviética? A ver, vamos, tú puedes. La propuesta de la socialista, la propuesta de la Unión Soviética, es que el Estado termine interviniendo, ¿no? Claro que al final la Unión Soviética lo que plantea es que primero socialismo y después que sea comunismo, ¿no? Pero, o sea, son dos propuestas diferentes. O sea, eso va a depender mucho de lo que ellos trabajen con los países. Y al final Estados Unidos termina ganando, pues, ¿no? Pero, y de ahí el enfrentamiento permanente entre ellos hasta ahora, ¿no? Hasta ahora las disputas, si tú te das cuenta, han sido durante la guerra con Ucrania entre ellos, ¿no? O sea, las amenazas, las respuestas, ¿no? Los dimes y diretes han sido entre ellos, justamente por eso, ¿no? Por el tema de la Guerra Fría no conclusa. Entonces, sí, hay una influencia porque cada quien quiere que más países sean socialistas o más países sean capitalistas, ¿no? Por otro lado, también recuerda, están las principales descolonizaciones como la de Mahatma Gandhi en la India en el año 47, con su líder es Mohandas Gandhi, que plantea una estrategia interesante para la independencia, que es la resistencia pacífica. ¿A qué se refieren con esto? ¿Qué cosa es? Ahora vamos a explicarlo. Mira, en el caso de la India, Mohandas Gandhi sabe perfectamente que no es racional intentar pelear de manera militarizada con Inglaterra. Aunque Inglaterra viene muy desgastada de la Primera Guerra Mundial, ellos saben perfectamente quiénes son y cuáles son sus limitaciones, ¿no? Inglaterra entonces, aunque como te digo, todavía está algo disminuida, tiene ejército, tiene estrategia militar, ha ido a dos guerras mundiales, ha pasado por una primera revolución industrial, una segunda revolución industrial, y eso ha hecho, de cierta manera, que eso ha hecho que, digamos, eh, exista exista un temor de fallar, ¿no? Es por eso que Gandhi, pensándolo bien, dijo, bueno, por la guerra convencional nosotros nunca les vamos a ganar. Hay que ser conscientes, hay que ser realistas con esto, ¿no? Nosotros no tenemos armas, no tenemos un ejército, pero sí hay algo con lo que podemos ganar. ¿Por qué Inglaterra estaba tan aferrada a la India? ¿Por qué Inglaterra no la quería soltar? ¿Por qué habían pasado casi 100 años e Inglaterra seguía tomando posesión de la India? ¿Qué era lo que le llamaba la atención a Inglaterra? ¿Qué era lo que quería Inglaterra de la India? ¿Qué crees tú que Inglaterra quería de la India?
¿Qué crees tú que Inglaterra quería de la India? ¿Qué estaba buscando? ¿Por qué no la soltaba? Es como que tú tuvieras tu tóxica, ¿no? O tu tóxico. ¿Por qué ese tóxico no te suelta? ¿Qué está pasando? Algo quiere, ¿qué cosa quiere? Es lo mismo. La India, ¿qué cosa está, la Inglaterra, qué cosa está queriendo de la India? Ya, Aarón, mano de obra. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, chicas, chicos, vamos, participamos, vamos, vamos, vamos. Mira, cuando tú repases, cuando tú estudies, mucho de lo que tú has podido decir en clase, acertado o no acertado, se te va a quedar sobre el tema. Oh, yo participé, pucha, qué falta, participé, me equivoqué. Pero la profesora me corrigió así, pero la profesora me dijo esto. Bonito, obviamente, ¿no? Y te va a quedar. Porque cuando es una experiencia propia, eso se queda contigo. Cuando tú lo ves en otro, lo más probable es que no lo recuerdes. Esas cosas, cosas pequeñas, son claves en esta última etapa, en este último tramo ya de la competencia, ¿no? Entonces, eso tienes que tener muy en cuenta. Participa, participa. Si no te salió bien, si no dijiste la respuesta correcta, bueno, ¿qué más puede pasar? O sea, no pasa nada. Ni siquiera, o sea, toma en cuenta en el aula virtual, ni siquiera te están viendo, ni siquiera te conocen. Ay, profe, me palteo. Ay, ya, sí, por ejemplo, Pepito respondió mala. Pero yo no conozco a Pepito, entonces no pasa nada. Aprovecha más bien. Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Que aprovechen el anonimato de la virtualidad, ¿no? Porque ahí aprendes más. Lo que ha pasado es que en la virtualidad la gente no participa, ya nada, ¿no? Pero si te das cuenta y lo piensas fríamente, tú no pierdes nada. ¿Qué es lo que, ya, a ver, qué es lo que tú más podrías perder? ¿Qué pasa si el Roche? ¿Pero qué Roche si no me conoce? Que lo diga mal, peor que eso ya no puede estar. Normal, no hay problemas. Yadira dice, salida al mar por el comercio, mercado, mano de obra, todo lo que ustedes dicen es cierto. Inglaterra tenía algo que le llamaba mucho la atención de la India, mano de obra, mercado y materia prima. Eso le llamaba la atención. Que los indios trabajaban muy barato, por casi nada de plata, y que ellos ganaban un montón de billetes. Que los indios compraban hasta una piedra con nombre, compraban. ¿Por qué? Porque estaban sojuzgados al poder británico. Entonces, era, digamos, como que la segura de los ingleses. Eso era, la segura de los ingleses. Y es por eso que vamos a ver todo este tramo, ¿no? Eh, toda esta, digamos, lucha entre ellos, ¿no? Por la independencia, por la libertad. Entonces, en ese sentido es que Mahatma Gandhi dijo, ajá, ¿qué quiere Inglaterra en nosotros? Mercado, mano de obra, materia prima. Ya sabes qué, yo no puedo pelear con ellos porque definitivamente me van a sacar las ñoñas. ¿No ves que yo con qué voy a pelear? Con un palo. O sea, yo con qué voy a pelear con la mano. No voy a poder, ¿no? Pero sí voy a poder hacer que ellos se decepcionen de mí. ¿Cómo? Que se aburran de mí. Que lo que busquen no lo encuentren y que tengan que invertir en mí, porque si yo soy su colonia, tienen que invertir en educación, en salud, en esas cosas. Aunque sea un sol, tienen que poner ahí. Y se van a arrepentir, porque de acá no van a sacar nada. Y así fue. La India, los indios comenzaron a sabotear la presencia inglesa en sus territorios, ¿no? Que mira hasta dónde llegaban, que ellos eran los principales consumidores de cashmere inglés. El cashmere es una tela gruesa, es una tela como de invernal, ¿no? El cashmere. ¿Y sabes qué hacían?
los indios terminaban por simplemente no comprarlo. Profesora, ¿y con qué se van a vestir? Ellos mismos hacían su tela. Míralos, míralo, míralo, acá está la imagen, míralo. O sea, es un pedazo de trapo dando vueltas a su cuerpo. Él mismo lo ha hecho. Sin teñir, no importa, pero me sirve para taparme. Ya no compro, ya no hago que, o sea, ya no me convierto en el mercado, ya no me convierto en ese tonto que le va a comprar todo Inglaterra. Sal yodada. La sal era sacada de la India y se hacía el proceso de yodo en la industria inglesa y se revendía. No te compro tu sal, ya no. Y si eres dueño de los yacimientos de sal, entonces voy y saco sal de mar y me la consumo. No, que te va a salir bocio, bueno, consumo poquito. Ya no querían trabajar en las fábricas. ¿De qué van a vivir? Moriré de hambre, pero no voy a trabajar contigo. A ver, oblígame, tendrás que matarme por obligarme. Y si me matas, no tendrás mano de obra nunca más. Entonces, eso hizo que Inglaterra vaya retrocediendo, retrocediendo, retrocediendo hasta el punto que diga, ya, bueno, está bien, ¿no? Gano más teniéndote de aliado que teniéndote en mi contra, ¿no? Uh-huh. La resistencia pacífica, la guerra sin violencia, no golpear, no pelear, pero sí hacer una guerra estratégica, ¿ya? Mahatma Gandhi logra entonces independizar la India. Entonces, la India se convierte en el territorio independiente de la India, pero hay problemas étnicos. Después de la, eh, después de la Segunda Guerra Mundial y ya en este proceso de descolonización y luego en el proceso de globalización, los problemas étnicos van a aparecer a flor de piel. Ahorita están peleando entre potencias, pero después acá se van a adelantar a los hechos. Porque aquí dentro de ese territorio, o sea, tienes que entender que en la India no solamente hay hindúes, también hay muchos eh, musulmanes, hay cristianos, hay budistas, hay brahmanistas, hay hinduistas, pero sobre todo los que no se pueden ver son los hinduistas y los musulmanes, porque los hinduistas son politeístas, pues, tienen varios dioses, Vishnu, Shiva, ¿no? Son varios, Ganesha, ¿no? Eh, ese enfrentamiento entre ellos provocaba qué cosa? Provocaba fricciones. Y es por eso que tenía problemas Mahatma Gandhi. Es más, él que decía guerra sin violencia, no pelear, no hay que ser tan tontos, vamos a morir. ¿Sabes qué terminó pasando? Que él un día salió a la calle y un fanático musulmán le metió un disparo en el pecho y lo mató. Mucha guerra sin violencia. Lo mató. ¿Qué hacer ahora sin Mahatma Gandhi? Ahí aparece Pandit Nehru. Y Nehru termina dividiendo a la India en dos territorios. Por un lado, la India, que era hinduista, politeísta, y por otro lado, Pakistán, que era musulmana. Ahora, dentro de la religión musulmana también hay otros problemas, porque estamos hablando de guerras étnicas, religiosas, ¿no? Y están países actualmente, por ejemplo, que son musulmanes a rajatabla y otros que son más permisivos, ¿no? Como por ejemplo, dentro de los países árabes, ¿no? No todos, o sea, la gente siempre dice árabes, árabes, pero en realidad los países árabes son aquellos que tienen como lengua materna el árabe, ¿no? O sea, que comparten eso y se encuentran en la península arábiga, como por ejemplo Arabia Saudita, Kuwait, bueno, ellos hablan kuwaití, eh, Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Que su lengua materna es el árabe, como Dubái, Abu Dhabi. Dentro de ello, dentro de estos países árabes, ellos están dentro de un espectro más grande, religioso. O sea,
En el mundo, el Islam, ¿no? O sea, los musulmanes son muchísimos, muchos países, pero los árabes, los que hablan árabe, son los más recalcitrantes, ¿no? Son los que dicen, no, que el Corán dice esto, Alá dice esto, yo no me puedo separar de lo que ellos dicen. Tengo que seguir al pie de la letra. Esos son países sunitas, en donde no solamente la lengua los une, sino que la religión es muy radical, ¿no? Y también tienen los países chiitas, aquellos que sí, efectivamente, pues practican son musulmanes, pero digamos que no tienen como que la fuerza, ¿no? O sea, son como los católicos. Soy católico, pero a veces me peleo con la gente, algunos mienten, otros roban, o sea, eh, faltan a los preceptos, ¿no? No los siguen a rajatabla. Por ejemplo, en el caso de los Emiratos Árabes, ¿no? Los Emiratos Árabes Unidos, mi hermano ha estado hace algunos días, se ha ido el domingo, se ha ido de regreso a Emiratos Árabes, vive en Dubái, y me comentaba sobre la mezquita de Abu Dhabi, ¿no? Que está a una hora de Dubái, que, bueno, ahora él estaba en Dubái y ahora se ha ido trasladado a Abu Dhabi a vivir, ¿no? Y en Abu Dhabi se encuentra, es el centro, es como que la capital de los Emiratos Árabes, porque son 7 emiratos, y me comentaba de la mezquita más grande del mundo, ¿no? Que es la mezquita de Abu Dhabi. Y yo le decía, tú que has estado en varios países que son musulmanes, ¿cómo es esto, no? Me dice, es que eso es justamente lo que estamos hablando acá en la India, ¿no? Los chiitas y los sunitas no se pueden ver. O sea, pueden tener cordialidad, pero si se chocan directamente en una mezquita o algo, puede arder Troya, ¿no? Pueden matarse entre ellos. Porque mientras que los sunitas mantienen las condiciones tradicionales, los chiitas no, van en jean, las mujeres van en vestidos cortos, ¿no? Contraviniendo los preceptos del Islam. Entonces, eso como que los hace entrar directamente en conflicto, por eso es que cuando van a las mezquitas ahí sí se mantiene toda la tradición, ¿no? Toda la tradición. Y es lo que pasó acá, ¿no? Los chiitas y los sunitas no se podían ver. En Pakistán se me echaban. Este es los Emiratos Árabes y Pakistán está acá abajito. Está bajito. Más acá, hasta el otro lado está la India, ¿no? Estamos cerquita. Justamente mi hermano me comentaba que voy a ir a visitarlo. Vas y puedes ir al Golfo Pérsico, puedes ir a la India, está muy cerquita, China también está para arriba, está muy cerca. Y entonces lo que estaba pasando ahí era que ellos se podían matar en cualquier momento en la calle, se podían apuñalar, entre ellos pues podían destruirse. Ese conflicto interno es lo que obligó a Pandit Nehru a dividir nuevamente ese territorio, porque ellos no se podían ver. Y ahí aparecen nuevos territorios como Pakistán y Bangladesh. Pakistán actualmente es un territorio ultra musulmán, son sunitas. Ellos siempre vas a ver a las mujeres con burka, ¿no? O sea, tapado cara y cabeza, ¿no? Todo el cuerpo, normalmente vestidas de negro, ¿no? Las mujeres en el extremo oriente del mundo, musulmanas, visten de negro y los hombres visten de blanco, ¿no? Así tú vas a ver, por ejemplo, cuando justo mi hermano me estaba enseñando algunos videos de Abu Dhabi, para familiarizarme más o menos, y me dice, ¿ves? Así la vas a encontrar siempre. Si tú quieres ir a una mezquita porque tú eres un turista y quieres ver allá, también tienes que vestir como ellos, ¿no? Porque es parte de su religión, ¿no? Igual también acá, en Pakistán, ultra musulmanes, en Bangladesh, la cosa es un poquito más relajada, ¿no? El primer país descolonizado en el contexto de la Guerra Fría fue la India. Y la pregunta sería, ¿por qué? Tal vez porque Estados Unidos, bueno, no tal vez, sino porque Estados Unidos lo veía como, y también la Unión Soviética, lo veían como una gran posibilidad. No sabes, no sabes la cantidad de mano de obra india que hay en el mundo. Es impresionante. Solamente en países cercanos, como los Emiratos Árabes, por ejemplo,
en Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, en el emirato más rico del mundo, o sea, en el país más rico del mundo, que es Abu Dhabi, hay 75.000 multimillonarios. 75.000. Porque el 94% de las reservas de petróleo de los países de Oriente están en Abu Dhabi. Y de esos 75.000 multimillonarios que hay en ese lugar, se ha calculado que la mano de obra que utilizan es prácticamente el 30% de la India. O sea que hay un montón de mano de obra, son un montón de indios. Mi mamá también me dice, hay bastantes indios, me dice, por todos lados. Y los indios son así marroncitos como nosotros y uno se puede hasta confundir, me dice. Pero uno se da cuenta que son de la India por sus costumbres, porque comen con las manos, se lavan los pies en el lavador de manos, que sí, andan sin zapatos por siempre. Si andas sin zapatos, de repente eres indio, pues, joven. ¿No? Y este país, ¿no? Esta India, se descoloniza, se libera, y por todos lados del mundo comienzan a llegar por todos lados, ¿no? A América tal vez no les hemos visto tanto, pero a Estados Unidos le convenía esta independencia porque era una mano de obra barata, una mano de obra abundante, y sobre todo eso, que iba a todos lados, ¿no? Y al ir a todos lados también implicaba la metida del bichito a cada lugar de que se podían independizar, sobre todo en países asiáticos, como te lo estaba comentando, o en países africanos también. Era bien importante el dominio de la India, no solamente por la amplitud de su territorio, sino también porque podía ser un foco de radiación, ¿no? Podía ser un foco difusor. Inglaterra entonces condicionó la independencia a cambio de mantener relaciones comerciales y cederle un espacio soberano al nuevo país de Pakistán, ¿no? Ahí lo que te decía, ¿no? Se divide en la India, Pakistán y luego Bangladesh. Inglaterra dice, ya te voy a dar la independencia, pero eso sí, no quiero que tú dejes de ser mi mercado, o sea, yo puedo seguir trayendo mis cosas, claro, no estás obligado a comprarme, claro, no estás obligado a trabajar para mí, pero por lo menos no rompamos relaciones. Y es obvio, porque tanto China como la India son los grandes bancos de mano de obra del mundo. Y obviamente la Inglaterra no lo quería perder, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos bien. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguno te quedó claro? ¿Todo está bien? Dime, Miguel Ángel. Profesora, buenos días. Disculpe por su intervención. En este caso, tengo una duda. ¿Por qué tenía interés tanto Inglaterra en mantener el espacio soberano para los pakistanes? ¿Qué conexión tenía con Inglaterra? O sea, ¿por qué pidió exactamente pedir que se mantenga Pakistán? Sí, vamos a ver acá el mapa para entenderlo un poquito más. ¿Ya? Si te das cuenta, Pakistán es una zona como de amortiguamiento. Es una zona, vamos a ponerlo en pantalla gigante, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. Si te das cuenta, Pakistán es una zona que está como bisagra, ¿no? Está como bisagra. Tú puedes salir al mar Arábigo, ¿no? Puedes salir al mar Arábigo y puedes tener relación con China. Entonces, al estar tan cerca del mar Arábigo y de China, puedes generar un puente comercial. Este puente comercial te va a ayudar no solamente, ¿ya? No solamente a traficar con la India por el lado del mar Arábigo, sino también te va a ayudar a traficar con la India por el lado del Océano Índico y el Golfo de Bengala, ¿no? Que van a ser los dos espacios, ¿no? Estratégicos para la salida de los productos de entrada y productos tanto de Inglaterra hacia China como de China hacia Inglaterra. Entonces, estas son como puentes, mira, puente, puente. Si bien es cierto, no está pegadito, ¿no? Pero ahí, puente, puente. O sea, son como las entradas que te permiten entrar a China, ¿no? Que te permiten tomar contacto con China. ¿Sí? No sé si respondí tu duda. Allá era más por una cuestión económica, o sea, era más por un interés económico y no tanto por un interés hacia favor pakistaní. No, no, no. Es más que todo por un interés de geográfico, estratégico, ¿no?
porque tú sabes que la producción china, la producción de mano de obra china es muy barata. Y como ya se había perdido la mano de obra de la India como tal, como colonia, entonces era importante sacar productos baratos, traer productos baratos, que mantuvieran la economía de Inglaterra viva, ¿no? Porque como tú sabes, después de la Segunda Guerra Mundial, pues el sistema de producción de Inglaterra había bajado, la India ya no producía para ellos, y eso podía ser una buena medida para recuperar de cierta manera lo que ellos habían perdido. Correcto, Miss, muchas gracias. Ok, a ti. Seguimos entonces, ¿ok? Vamos con la segunda independencia importante. No digo que sea menos importante, pero también la segunda importante, Indochina, ¿no? Indochina se libera en el 54, como te lo dije, sigue perteneciendo a la línea de tiempo que habíamos armado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, entonces el mundo comienza a reconfigurarse, no solamente hacia las dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que también ahora a las libertades o los estados independientes, ¿no? Ahora será trabajo tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética poder jalar agua para su molino, ¿no? Poder convencerlos de que estar con cada uno de ellos es lo mejor. Entonces, en ese sentido, hablamos de Indochina. Indochina tiene algo diferente a la India, porque ellos no, a diferencia de la India, ellos no estaban colonizados por Inglaterra, sino estaban colonizados por Francia. Como te lo decía, también un país imperialista del siglo XIX. En la batalla de Dien Bien Phu, ¿no? Francia es derrotada y en ese momento reconoce la independencia de Indochina, que como tú lo ves, acá en el mapa te lo voy a presentar. Bueno, no, no hay mapa de Indochina, ¿no? Ya, no hay mapa de Indochina. Ya. Que como tú sabes, pues pertenecía a Francia, ¿no? Esa es la conferencia de Ginebra, donde Indochina fue fragmentada en 3 pedazos, ¿no? Importantes. Si te das cuenta, esto que está acá arriba es China, esto que está acá arriba es China. Por este lado de acá era lo de la India, ¿te acuerdas? Que tenía las salidas de Pakistán y Bangladesh. Y aquí en este lado vas a encontrar a Indochina, ¿no? La última parte. Este espacio todo completo, lo que está de colores, eso era Indochina, pero se convierte ahora en Laos, Camboya y Vietnam. Se divide en 3, ¿no? Se subdivide en 3 y al final este Vietnam, que es esta franja que va hasta el mar sur de China, se va a dividir también al mismo tiempo en Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. Vietnam del Sur, por acá vas a encontrar el espacio japonés por este lado. Vietnam va a ser también un espacio en donde la Guerra Fría incida mucho. Profesora, ¿por qué? Si ya están independizados, que los dejen vivir, es que hay un problema. Mientras esos espacios estén libres, sean independientes, cualquier potencia va a poder incidir sobre ella. Y Estados Unidos tiene miedo. Tiene miedo a todas las fronteras de China. ¿Por qué? Porque aquel país, Estados Unidos o la Unión Soviética, que haga buenas migas con China, es posible que gane la Guerra Fría. Y Estados Unidos a toda costa quiere evitar que haya un acercamiento entre la Unión Soviética y China, porque como te lo dije, esto podría pasar. Va a pasar con Corea, va a pasar con Vietnam, no, no es casualidad. Cuando Estados Unidos vio que la Unión Soviética se metió a Vietnam del Norte, él también se metió a Vietnam del Sur. Porque había un enfrentamiento interno entre ellos, ¿no? El tema del Vietcong y lo que vamos a ver en un momento, ¿no? Entonces, Vietnam se enfrenta entre un norte comunista y un sur capitalista. Eso lo vamos a ver en la guerra de Vietnam en unos momentos. Luego tienes Argelia,
que se independiza África, ¿no? Que se independiza en 1962 con su líder Ahmed Ben Bella, ¿no? Ellos también se independizan de Francia, pero una Francia que habíamos visto en la Segunda Guerra Mundial como muy fuerte, ¿no? Muy contestataria. La Francia de Charles de Gaulle. Francia de Charles de Gaulle es la Francia del norte, la que pelea hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, se alía con Inglaterra y permite el desembarco del día D. Esa es la que tenía esta colonia, ¿no? Charles de Gaulle evita la guerra civil en Francia porque el enfrentamiento entre el norte y el sur, que sería la Francia de Vichy, ¿no? ¿A través de qué? Del establecimiento del plebiscito y permite la independencia de Argelia. O sea, era un problema en el que se disputaban tanto Francia del sur como del norte, se disputaban el territorio. Bueno, ya ni para ti ni para mí. Para no pelear y evitar una guerra civil, entonces hay que independizarlo, ¿no? Y esto se va a hacer con el pacto de Evian, ¿no? O de Evian, como el agua, ¿no? En el pacto de Evian, donde queda libre Argelia y es la posibilidad, pues, de generar nuevos espacios, nuevos estados libres e independientes, ¿no? También existe un movimiento no alineado. ¿Cuál es este movimiento no alineado, profesora, y para qué sirve? Es básicamente de los países, o está conformado por países que se acaban de liberar, como Egipto. Hay países en esta libertad que hemos visto, que tampoco son pobres, ni que la van a sufrir, ni nada, sino que ellos tienen recursos como petróleo, otros recursos de hidrocarburos, que le van a permitir vivir en el mundo sin necesidad de depender económicamente de alguien. Por eso es que se va a encabezar este movimiento, ni capitalista ni comunista, nacionalista puro, ¿ya? Ahí es cuando aparece entonces la conferencia de Bandung, ¿no? Donde se rechaza y somete a las superpotencias y sus lineamientos económicos. Es decir, estos países no quieren saber nada con Estados Unidos ni la Unión Soviética, ni que ayúdame a salir de la pobreza, ni que nada, yo no quiero nada. Déjame a mí que yo con mi plata, con mi negocio, yo puedo salir adelante. No necesito de una Unión Soviética y tampoco necesito de Estados Unidos, ¿no? Lo que se buscaba era impulsar la libre autodeterminación de los pueblos, es decir, no tener influencia en ninguna de las dos potencias, y por supuesto promover el desarme nuclear, es decir, que evitar que tener esa tensión, ¿no? Todo el mundo sabía, todos los países del mundo sabían que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tenían armas de destrucción nuclear que en cualquier momento podían activarse, ¿eh? Y comenzó la Tercera Guerra Mundial, como en el 61 parecía que iba a pasar, ¿no? Entonces, lo que ellos están buscando es lograr ese desarme, ¿no? De armas de destrucción masiva. Porque ahorita te pueden decir que no, que eres libre, que eres independiente, pero de repente más adelante viene y te encañona, viene y dice que te va a destruir, y tú tienes que hacerle caso nomás. Por eso, para eso era mejor que no tuvieran las armas y de esa manera estaban como un poquito más libres, como un poquito más, más seguros de que no iban a anexarlos a las malas después, ¿no? Y también buscaban oponerse a cualquier tipo de discriminación. No porque tú eres, ¿te acuerdas que bueno, eso lo habrás visto con tu profesor ya, pero en el imperialismo, había un montón de racismo, ¿no? Y no era un racismo así libre, ¿ah? Era un racismo asolapado, escondido en la ciencia, lo que se conocía como el darwinismo social, ¿recuerdas? En donde se justificaba que ellos se dominaban porque tú puedes, eres un inferior, pues, por negro o por asiático, tú tenías que aceptar que los blancos que eran más civilizados que tú, que los blancos que eran mucho mejores que tú, porque eso lo decían directamente, te iban a gobernar, por lo menos a ayudarte a que tú encuentres tu camino del bien, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió. O sea, en esta época ellos le van a poner un alto a eso, ¿no? Ya basta. No nos vamos a comer más ese cuento que tú nos has traído de que porque tú eres blanco,
porque tú has pasado por revoluciones industriales, porque tú has pasado por guerras mundiales, eres mejor que nosotros. Ya basta. Es más, te salió el tiro por la culata, ¿sabes por qué? Porque así tú digas que tú eres mejor que yo, así tú digas que, así tú digas que eres mejor que yo, así tú digas que porque eres blanco, así tú digas que la ciencia está de tu lado, todo lo que tú quieras, ¿no? Todo lo que tú quieras, este, tú no me puedes decir nada a mí, yo soy libre, soy independiente. Eso ya pasó, eso era en el siglo XIX. Contrólate, ¿eh? Porque es más, si sigues con eso, olvídate de mi petróleo, olvídate de mis hidrocarburos. ¿Qué quieres? ¿Que te mate de hambre? ¿Eso quieres? Allá, tú quieres que no te dé nada. Cuidado, Estados Unidos, ¿ah? ¿Eh? Sobre todo tú que eres bien, pero bien discriminadora. Porque si yo quiero, no te vendo nada. Y ahí vas a ver cómo la Unión Soviética te come a pedacitos. Y tú también, Unión Soviética, pórtate bien, porque tú a mí no vas a venir a obligar a que yo sea socialista, que esté metido con lo tuyo, y tampoco me vas a amenazar con tus armas de destrucción nuclear, ¿eh? Porque si yo quiero, te mato de hambre. Así que cuidado conmigo. Y eso es lo que va a pasar, ¿no? Esos países no alineados van a tener como que la sartén por el mango en ese sentido, y eh, van a evitar que, digamos, los vuelvan a capturar, porque eso es lo que estamos buscando, ¿no? Es lo que Estados Unidos y la Unión Soviética buscaban, era que los independizaran para ellos de cierta manera, obviamente de una manera más moderna, menos agresiva, volverlos a tomar, ¿no? Volverlos a tomar como parte de su dominio. Entonces, sí, pues eso es lo que está pasando en ese momento y los países no alineados están marcando su raya, digamos, ¿no? Están marcando su distancia con los demás. Y es muy probable en ese momento, ¿no? Era muy probable que ellos pudieran hacerle mucho daño a las nuevas potencias, ¿no? Por eso nadie se metía con ellos. Habían algunos países en el mundo, ¿no? Sobre todo países en América Latina, ¿no? Que querían hacer lo mismo, que querían estar entre los países no alineados, como el Perú, por ejemplo, ¿no? Velasco también venía con esa vaina, de que ni capitalista, ni comunista, nacionalismo puro, pero eso solamente podían hacerlo muchachos, ¿saben quiénes? Los que tenían recursos, ¿no? O sea, que los que podían parar el macho a Estados Unidos y a la Unión Soviética eran aquellos, sobre todo, que tenían el control del petróleo, el control también de las rutas de comercio, como el Egipto, ¿no? A través del canal de Suez. Entonces, ellos sí, ¿no? Ellos sí, porque tenían con qué asustarlos, pues, ¿no? La Unión Soviética y Estados Unidos tenían que estar, pues, a raya, ¿no? Cualquier cosita los podían cerrar. Y eso, pues, era un peligro, ¿no? O sea, eso era un peligro. Ahora, esa parte que te acabo de explicar, ¿se entendió todo bien? ¿Hay alguna duda? ¿Algo no entendiste? ¿Algo te quedó en el aire? Por favor, dímelo. ¿Está todo bien? ¿Todo va bien? Esa partecita es un poco complicada, por eso yo quiero que asegurarme de que tú estás entendiendo, de que no te estás mareando, lo estoy haciendo lo más light posible. En el otro ya podemos correr un poquito, ¿no? Pero acá siempre, eh, una de las tareas del docente es siempre reconocer los puntos más fuertes de su curso y sobre todo los más débiles de los alumnos, ¿no? Hay mucha incidencia en los últimos años de errores en preguntas de este tipo, ¿no? ¿Por qué? De estos temas. ¿Por qué? Uno, porque no se toca mucho tampoco en los colegios, ¿no? No se habla mucho de esto. Y dos, por la lejanía, inclusive que representa Indochina, Argelia, países africanos, ¿no? Que tal vez nosotros no conocemos mucho. Entonces, es por eso que incido tanto. En la última hora voy a correr un poquito más, porque ya son temas que tú ya conoces, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, ok.
vamos con otro punto que también le pertenece a la Guerra Fría, la Revolución China. Es el 49, eso es Guerra Fría, ¿no? La Revolución China tiene como causa el imperialismo principalmente británico desde la Guerra del Opio. Lo que pasa es que, aunque China era un imperio, China tenía capitales de otro tipo metidos dentro. Al principio, porque habían hecho alianzas, ¿no? O sea, no era que tampoco los británicos, se metieron con todo, no, sino que los británicos tenían una relación comercial con los chinos. Sin embargo, fue la Guerra del Opio la que todo esto. Los ingleses habían introducido a China opio. ¿Para qué? Lo habían introducido para tener una mayor eficiencia en la mano de obra, o sea, pagar menos y trabajar más. Una droga, ¿no? Es una droga que te quita el cansancio, o sea, que te deja pues trapo, como que te resetea, pues, ¿no? Es más, no solamente se utilizaba para eso, los ingleses la industrializaron y la llevaron a la industria farmacéutica. Hay algunos productos, hay algunos medicamentos que son opioides, ¿no? Opioides sintéticos, que se utilizan para personas con enfermedades crónicas o terminales, ¿no? Donde te deja stone, pues, ¿no? O sea, o personas que se han operado, ¿no? Personas que se han operado, que son operaciones largas, ¿no? De 4, 6, 8 horas, que involucran varios cortes, que son de precisión, ¿no? Como operaciones cardiovasculares, cerebrocardiovasculares, ¿no? Que el paciente está totalmente dormido en la operación, porque hay algunas que solamente son anestesia local, y el paciente se va a despertar y va a sentir que le han rajado la cabeza, que le han rajado el brazo, que le han rajado la pierna. Entonces tiene varias rajes, de varios cortes, y no va a soportar, no va a soportar con los calmantes tradicionales. Por eso en los hospitales sí está permitido, en los hospitales, en las clínicas, utilizar opioides o opioides sintéticos, ¿no? Que se usan por 3 o 4 días y tú no sientes nada, no sientes nada, nada de nada, ¿no? Estás como muy relaxing, ¿no? Ellos también hacían lo mismo acá. Entonces, eso se fue difundiendo, se fue divulgando mucho por China, ¿no? Y finalmente, este opio se convirtió en un elemento vendible, ¿no? No solamente en China, sino en todo el mundo. Y el comercio del opio lo reclamaba la corona. Decía, oye, ya no te pases, ya también que tú lo has traído, pero tú ¿por qué vas a vender todo acá? A mí también me corresponde, porque estos chinos a los que tú estás esclavizando prácticamente, son mis chinos, son mi gente, a mí me toca venderlo. Y empezaron a pelearse por eso, ¿no? Esa guerra entonces decantó en que los ingleses tomaran a la fuerza posesión de varias zonas de China y que por eso comenzara la guerra, ¿no? Porque la gente del pueblo decía, ay, aguanta, o sea que uno me somete, uno me trata mal y el otro también. Entonces, si uno que es el chino, que es el emperador, no me cuida y el otro que es el inglés me va a cuidar menos todavía, entonces mejor me independizo y yo solito veo por mi vida y yo solito veo qué puedo hacer, porque en cualquiera de los dos casos estos ni siquiera piensan en mí, estos lo que quieren es sacar plata nada más, entonces por eso es que yo me voy a ir solo, ¿no? Y aparece la Revolución China, además también por la decadencia del gobierno imperial. Para ese momento el gobierno imperial ya no era el que nosotros habíamos visto, tal vez con Shi Huangdi o con los gobiernos legendarios, que seguramente ya tú habrás trabajado con el profesor en la semana número 3. Entonces, es por eso que también, ¿no? Aparece el espacio para liberarse, ¿no? Además, también está el desarrollo de una burguesía nacionalista, y eso va a ser un golpe directo a los ingleses. ¿Por qué, profe? Coméntenme. Lo que pasa es que la burguesía es la impulsora de todas las revoluciones. La burguesía no es solamente un grupo económico, es una clase dirigente. Los burgueses estaban hartos del control excesivo de la corona y por supuesto también
del abuso comercial sufrido por los ingleses. Los ingleses habían monopolizado el opio, no querían que nadie venda, ellos nomás te vendían a ti, y si ellos te vendían a ti para que tú lo comercialices, dime eso cuánto va a salir. O sea que tú como comerciante decías, oye, aguanta, esto no me conviene, a mí me conviene que esos patas se vayan de acá para que yo poder comercializar el opio libremente, sin tener que pasar por la corona y sin tener que pasar por los ingleses. Pero para eso habría que sacarlos del gobierno. ¿Cómo hacemos? Una revolución. Hay que mover las masas, hay que remover a la gente en el pueblo, y una vez que ellos lo hagan, nosotros damos la plata y ellos se matan, ¿no? Y después de eso, y nosotros quedamos comprando y vendiendo y siendo millonarios. Así es, así serán las revoluciones. Ellos van a usar a las masas, ¿no? Que ya venían mal, ya venían con muchos reclamos, muchos problemas que nadie solucionaba, y que ellos veían la posibilidad de tomar la justicia por sus propias manos, ¿no? En cuanto a la fase nacionalista, ya está liderada por Sun Yat-sen, que establece la primera república china en el año 12. Y funda el Partido Nacionalista del Pueblo, el Kuomintang, ¿no? Ahora, este Partido Nacionalista del Pueblo va a funcionar muy bien hasta el año 24, que en el 24 muere Sun Yat-sen, ¿ya? Y cuando muere Sun Yat-sen, deja a su discípulo, ¿no? Digamos, a su delfín, a su seguidor más querido, lo deja al mando de su partido. Sin embargo, ya para el 26 las cosas han cambiado un poco en el mundo, ¿no? Hemos terminado la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos está dominando económicamente de manera práctica casi todo el mundo. Entonces, lo que hay que hacer es ya no ser una China, ay, que yo vendo opio, ay, no, 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 no. Hay que ser una China que salga, que domine o que conquiste el mercado internacional. Pero para hacerlo, no podemos andar que, ay, yo soy cantonés, ay, yo soy mandarín. No, a China se le tiene que ver como un gran emporio, como una gran potencia a nivel mundial, pero como China, no como los pequineses, los cantoneses, no, eso no sirve. Tienes que verlo como un todo. Y para eso, Chiang Kai-shek decide qué cosa. Chiang Kai-shek decide generar un sistema de gobierno de forma nacionalista, ¿no? O sea, establecer un solo territorio con un solo gobierno con su capital en el Nankín, ¿no? Ahora, esto le va a levantar roncha. Disculpa. Claro que va a levantar roncha. ¿Y a quién va a golpear con mucha fuerza? Va a golpear a Mao Zedong o a Mao Zedong, que es representante de una facción de la gente del pueblo. Una facción grande, ¿ah? Una facción grande de gente del pueblo que básicamente no está de acuerdo con lo que ha presentado Chiang Kai-shek. Porque China no es eso, dicen. China no se reduce al Nanking. China no se reduce a ser un país que ya produce. No, nosotros somos otra cosa. Es más, ¿cómo nos vas a poner en un solo saco si ni siquiera hablar el mismo idioma podemos? Hay algunos que hablan chino cantonés, otros que hablan chino mandarín, otros que hablan chino pequinés, otros que, o sea, ¿cómo quieres que seamos uno solo? No, que sí tenemos que vernos desde afuera. Entonces la gente del interior alzó su voz de protesta a través de Mao Zedong, porque Mao le propuso conservar las diferencias étnicas a Chiang, ¿no? Y Chiang no lo veía nada práctico. Entonces empieza la disputa, la pelea entre ellos, ¿no? Que en el año 34, ¿no? Del 34 al 35, tuvo su rebrote máximo de esta guerra civil, ¿no? El del 34 y el 35, Chiang Kai-shek se cansó de Mao. Mao, ya cánsate pues. ¿Qué cosa quieres? Queremos ser como la India, una sola cosa. Si no, vamos a dividirnos, ¿ah? Así como ellos, Pakistán, Bangladesh, pero por el momento tenemos que estar juntos para poder aprovechar el momento. ¿O qué quieres? Que los gringos se metan, así como se han metido los ingleses. Piensa pues.
y Shang decía, no, pero podemos hacer lo mismo y respetar las tradiciones. Bueno, el enfrentamiento fue tal que en el año 35, Shang, que tenía todo el poder y además estaba apoyado por Estados Unidos, hay que decirlo, Shang logró vencer a Mao y Mao se refugió en el campo, lo que se conoce como la larga marcha, ¿no es cierto? Se refugia en el campo, se va de la ciudad al campo y allá organiza una revolución, organiza un levantamiento en contra del gobierno de Shang, ¿no? Para esto, Shang va a gobernar de manera normal hasta el 37, mientras que Mao va a aplicar una estrategia bien interesante, ¿no? Que es ganarse a la población rural. Él tenía que sacar del interior de China un ejército, porque si no, ¿cómo va a golpear a Shang? Entonces Mao comienza de a poco a enseñar a la gente a leer, a escribir, y la gente como retribución lo seguía. Cuando Mao regresa a Nanking, o sea, a la ciudad, regresa con gente para mechar de frente con Mao, con Shang, ¿no? Mao con Shang. Pero se encuentran en el 37 con que hay, o sea, Japón ha estado mirando desde el frente todo lo que está pasando. Japón siempre quiso un territorio de China que se encuentra en la zona noreste de China, que es son las costas de la Manchuria. Tomándolo Japón, podría entonces generar una ruta comercial importante en sudeste asiático. Es por eso que Japón quiere aprovechar el momento, ¿no? Y los va a intentar invadir. Pero cuando ya Mao estaba a punto de golpear a Shang, se da cuenta que vienen los japoneses con todo para derrumbar a los chinos. Entonces ellos deciden juntarse, unirse. Son rivales, Mao y Shang siempre lo han sido, pero se van a juntar, se van a unir en contra de un enemigo común de China que era Japón. Eso lo van a llevar a cabo en el año 37, que terminan ganando el enfrentamiento, pero sin embargo, ellos terminan la guerra civil con los japoneses y vuelven a pelear entre ellos. Como resultado, eh, Mao, Mao, va a, Mao va a ganar, ¿no? O sea, Mao va a imponerse frente a Shang y aparece la fase comunista, ¿no? La fase comunista inicia con la crisis del gobierno nacionalista tras la Segunda Guerra Mundial. Como tú sabes, Chiang Kai-shek era nacionalista, estaba apoyado por los Estados Unidos, pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, China quedó muy mal económicamente. China ya no era lo que era antes y ahí aprovechó Mao para dar un golpe, ¿no? Y eso le permitió entrar en un gobierno totalmente diferente de Chiang. En el 49, Chiang Kai-shek es derrotado y se refugió en la isla de Formosa, donde formó la China nacionalista o Taiwán. Chiang seguía con la idea, ¿no? De que deberían ser uno solo y apoyado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Chiang, que había sido derrotado por Mao, se fue al frente de China, a la isla de Formosa, hoy isla de Taiwán, que sería el bastión de resistencia de los Estados Unidos y el capitalismo, porque al final Mao estaba siendo apoyado por la Unión Soviética y Chiang por Estados Unidos, o sea que estamos en plena Guerra Fría. Ninguno de los dos podía ceder, porque si Chiang salía del territorio, quería decir que la Unión Soviética había avanzado en toda China, y esa no era la idea. Era por eso que Chiang se va a quedar al frente de la isla de Formosa, mientras que Mao va a fundar la República Popular China, ¿no es cierto? Que recibe apoyo directo de la Unión Soviética. Ahora, dime si eso no es Guerra Fría, por supuesto que lo es, ¿ya? Y por otro lado está el gobierno de Mao Zedong o Mao Zedong. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta?
¿Todo bien, muchachos? Ujú. Ya sabes, la Revolución China tiene dos fases. La primera, la de Shang, ¿no es cierto? Que es nacionalista, que buscaba que todos sean uno solo. Y luego la de Mao, que buscaba ver a China como un crisol de razas, ¿no? Que eso va a estar apoyado por la Unión Soviética. Al final, esa revolución, en vez de ser para los chinos, que terminó siendo parte de la Guerra Fría, y enfrentando a los nacionalistas que son pro gringos contra contra los maoístas que eran pro soviéticos, los comunistas, ¿no? Ujú. Ok, Mao, como tenía apoyo de la Unión Soviética, los soviéticos le van a prestar su modelo para que lo pueda implementar en China. Al principio, Mao acepta, no tenía nada, quería tener una buena organización, ¿no? De China. Por eso, Mao lleva a cabo el primer plan quinquenal. ¿Qué es esto? El primer plan quinquenal es el plan en donde... ¿Tú te acuerdas que los planes quinquenales eran cada 5 años? ¿Te acuerdas? Ese plan implica lo siguiente. La idea es que se industrialice China, que China haga armas, porque esa es la plata, ¿no? Antes lo he dicho ya. Pero entonces, la idea era que China salga de pobre así. Pero hay un problema. Tú no puedes industrializar todo un país, de hachazo todo, no se puede. Porque, salvo que sea Japón, ¿no? ¿Por qué? Porque las zonas industriales de un país son aquellas que tienen salida al mar, ¿no? Para sacar y traer los productos. Tú no vas a poner fábricas, por ejemplo, en Cerro de Pasco, ¿no? Fábricas. ¿Cómo vas a sacar de ahí el producto? ¿Cómo lo vas a llevar a los puertos? En tren. De ahí, ¿cómo vas a hacer para que el tren pase por ahí, por todos esos cerros? Vas a romper. Eso es lo que intentó hacer Valde, ¿te acuerdas? Y no lo logró, no lo logró. No se podía, pues. Era mucha plata para meter ahí en los trenes. Igual ahora en los carros. ¿Cuántas carreteras tienes que hacer? Un montón. Tendrás que romper por los cerros, porque no vas a poner carretera en todo el cerro. No se va a poder. Por eso es que esos lugares son mineros, pues, porque ellos sí tienen sus propios medios de producción. Entonces, eso Chang no lo había previsto, pues. O sea, disculpa, Mao no lo había previsto. Cuando llevó a cabo el primer plan quinquenal, la gente se quejó. Es un desgraciado, es lo mismo que hemos estado haciendo tú. Tú has venido acá a meternos flor, has venido acá a pantallarnos, porque lo mismo que has hecho tú es lo que estaba haciendo la gente acá ya. Ah, se había hecho chanya acá. No, pero miren que, no, mira, acá nos has venido a engañar. Así que di las cosas como son. ¿Cuál es el problema? Di pues, que para nosotros no hay. Por eso él trató de rectificar eso, de la Unión Soviética que le había dado, trató de rectificar. Y llevó a cabo el segundo plan quinquenal, en donde incluía ya a la gente de la zona rural. Claro que no con industria, porque no se puede, pues, pero sí con la producción agrícola. O sea, ya miren, somos pobres y todo es por tu culpa, pero esperen, pues miren, ya, ustedes produzcan nomás, que yo veré qué hago, cómo les compro, no sé cuánto, y les dio tecnología, semillas, toda la cosa era que ellos también produjeran, ¿no? Claro que tampoco eso era para la exportación, pero sí era para el mercado interno, ¿no?
y al final el Estado terminaba como apoyando esa actividad. Y luego tienes el segundo plan quinquenal que te lo he dicho, o el salto adelante, donde las comunas populares buscaron sin éxito el incremento de la producción agrícola y del acero, ¿no? La revolución cultural es la campaña para consolidar la ideología comunista ante el temor de la restauración del capitalismo. Como eso había fallado, como la idea de que el pueblo también podía producir y hacerse también de plata, había fallado, todo el mundo pensaba que era probable que ellos se fueran hacia el capitalismo, porque al final en el capitalismo estaban mejor que en el comunismo, por eso se va a llevar a cabo la revolución cultural china, ¿no? Que los convencía de eso. Después tienes la revolución cubana. En el caso de la revolución cubana, tienes que entender que Cuba no siempre fue un país en discordia de Estados Unidos. No siempre pasó eso. Los cubanos en algún momento fueron amigos de los gringos. En algún momento sí lo fueron. ¿Cómo que lo fueron, profe? Claro, sí lo fueron. Entre comillas amigos, pues, ¿no? En 1912 Cuba era una colonia de Estados Unidos, disculpa, de España. Y Estados Unidos, por su conveniencia o no, llámalo como quieras, Estados Unidos lo ayudó a independizar. Y cuando le ayudó a independizar, Estados Unidos logró influir sobre ella. O sea, le ponía los presidentes, el tipo de gobierno, todo, ¿no? Eso fue calando en Cuba y Estados Unidos tenía demasiado poder sobre ellos, demasiado. Es más, el último presidente que puso, porque lo puso Estados Unidos con su propia venia, el último presidente fue Fulgencio Batista. Este pata ya se pasó de vuelta ya. Ya se pasó de vueltas. Que prácticamente todas las industrias eran norteamericanas, ¿no? Prácticamente. Además de esto, cada vez había menos derechos para los cubanos, era una situación paupérrima y eran la mayor parte de empresas norteamericanas e inclusive los que se veían afectados también eran los hacendados, los pitucos cubanos, pues, ¿no? ¿Por qué, profesora, los pitucos cubanos? Porque prácticamente no había espacio para ellos. Si bien es cierto, tenían una vida más acomodada que la gente del pueblo, de igual forma sufrían, ¿no? De igual forma sufrían. Entonces, con todo esto, la gente ya no aguantó más. La dictadura de Fulgencio Batista y la corrupción de su régimen era cada vez más arrolladora. Había una dominación imperialista de Estados Unidos, como te lo comentaba, y el retraso socioeconómico, especialmente en el área rural. Zonas como Guantánamo, Barabacoa, ¿no? Se habían convertido en espacios donde trabajar implicaba prácticamente ser un esclavo de la tierra sin ganar nada. Y es por eso que comienza la revolución, ¿no? La revolución comienza por el cansancio de la población, apoyados obviamente por la clase burguesa, ¿no? Por aquellos que tenían su platita, como es el caso de los hermanos Fidel y Raúl Castro. Todo comienza en Santiago de Cuba, ¿no? En Santiago de Cuba, Fidel Castro asalta el cuartel Moncada en el 26 de julio del 53, ¿no? Asalta el cuartel Moncada sin éxito. Falla el asalto, ¿no? Y cuando falla el asalto, él y su hermano entran a prisión. En prisión, su papá los espera, ¿no? Dice, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué ustedes están metidos en esto? No, pa, es que ya, pues mira, no se gana casi nada. Aparte, no, que los campesinos, no nos interesa tanto los campesinos, somos nosotros, no te das cuenta que aunque somos cubanos y tenemos plata, los gringos están prácticamente aplastándonos. Entonces, es por eso que con influencia de su padre, los hermanos Castro, son llevados a México, ¿no? Son llevados a México después de 2 años, y en México, que se suponía que iban a estar lejos de todo esto, la cosa va peor. ¿Y por qué va peor la cosa?
porque en México se van a encontrar con los más recalcitrantes socialistas, cuando, cuando ganó Stalin las elecciones en el 27 en la Unión Soviética, había desterrado a Trotsky a México. Y los trotskistas son los más recalcitrantes. Ellos se nutrieron de esto, ¿no? Estas ideas. Y regresaron peor a Cuba. Después de su regreso a México, Fidel retornó a Cuba, pero no a la ciudad, retornó a Sierra Maestra, que es en la zona del campo, ¿no? En el año 56, ahí comenzó a engendrar la revolución. Ahora, lo importante es entender que hace lo mismo que Mao, o sea, organiza en el campo y ¡pah!, se lanza a la ciudad después, ¿no? Por eso es que él crea la Federación Obrera Nacional, el FON, ¿no? El FON, o el FONU, como lo llaman tradicionalmente, respaldó la revolución con huelgas, con paros, y finalmente Fidel tomó La Habana el 1 de enero del año 59. Eso era algo que no le iba a caer muy bien ni le iba a gustar mucho al gobierno norteamericano, porque ellos iban a perder peso en Cuba, ya lo habían perdido, y para poder recuperarlo es que hay un desembarco en Bahía de Cochinos con el respaldo de Estados Unidos. Fulgencio Batista y su gente salieron huyendo como ratas de Cuba, y Estados Unidos creó un plan para que ellos pudieran dar un nuevo golpe, ¿no? O sea, para que Fulgencio regresara y diera un nuevo golpe. Sin embargo, este desembarco de Bahía de Cochinos no dio resultado y la revolución cubana siguió adelante. En su fase nacionalista, porque también tiene dos fases, la revolución cubana fue menos agresiva que la china, ¿no? La revolución cubana implicaba la expropiación de empresas norteamericanas. Es decir, expropiar no significa quitar, expropiar significa que tú vas a pagar lo que cuesta la empresa y la vas a convertir a capital nacional, ¿no? Finalmente, Estados Unidos vio con malos ojos esta medida y se fue contra Cuba, primero expulsándolo de la OEA y segundo, haciendo este desembarco de Bahía de Cochinos con tropas anticastristas de las cuales ya te he hablado. Y también le hicieron un bloqueo comercial en países americanos, ¿no? O sea, Estados Unidos dijo, todos los países que sean americanos, que sean mis patas, no quiero que le vendan nada, nada quiero que le vendan a los cubanos, porque ni que les compren ni que les vendan, porque esas ratas tienen que regresar a mí, y para eso hay que bloquearlos de todos lados, para que no puedan sobrevivir. Además, se llevó a cabo el programa Alianza para el Progreso, donde se quería evitar que la influencia del socialismo que estaba en Cuba llegara a otros países como el Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina, ¿no? Y en la fase socialista, ya cuando Cuba no tenía quien le compre, quien le venda, lo habían bloqueado, lo habían sacado de la ONU y todo, de la OEA, disculpe, y todo, es cuando Cuba decide tomar el toro por las astas. Como los gringos me hacen la vida imposible y esa es una guerra fría, pues entonces me pegaré a la Unión Soviética. La fase socialista, entonces, Cuba se alía comercial y políticamente a la Unión Soviética y aparece la crisis de los misiles. Cuba se va a prestar para que la Unión Soviética le saque las ñoñas de Estados Unidos, ¿no? Y es por eso que surgen el apoyo de movimientos socialistas, surge la crisis de los misiles del 62, que es el momento más cercano a la Tercera Guerra Mundial, y como consecuencias hay un apoyo a movimientos socialistas y de descolonización en África, Asia y América. Por eso se da la Alianza para el Progreso, pues porque Cuba estaba, a través o sea, la Unión Soviética, a través de Cuba estaba tratando de infiltrar el socialismo a diferentes partes del mundo, y por eso la Alianza para el Progreso funcionaba para evitarlo aquí en América Latina, ¿no? Surgen también movimientos guerrilleros en América Latina, lo cual Estados Unidos quiere frenar,
y se conforma como el partido único y se suspende las elecciones presidenciales. Si tú me preguntas si ha terminado la revolución cubana, la respuesta es no. Antes de que mi hermano se vaya a Emiratos Árabes, estuvo por un tiempo en Cuba. Y recuerdo mucho las palabras de mi hermano, ¿no? Y le decía, pero ¿por qué te vas a Cuba si, bueno, mi hermano es chef, ¿no? Él va por muchas partes del mundo y le preguntaba, ¿no? ¿Pero por qué en Cuba? Porque a diferencia de lo que se piensa de la revolución, el cubano promedio es pobre. El cubano promedio no tiene ni un sol en el bolsillo. Sin embargo, el gobierno cubano tiene todavía relaciones con Estados Unidos, ¿no? Y con algunas marcas de empresas como francesas, canadienses, norteamericanas, ¿no? Como el Hotel Meliá Varadero Cuba, que es donde él trabajaba, ¿no? Me dice, la revolución solamente le ha afectado a la población, el espacio político, la gente vive bastante bien acomodada, ¿no? No es, la revolución no ha llegado a todo el mundo. Y le preguntaba si la revolución había terminado y él me confirmaba que no, pues no, que la revolución no había terminado. Que inclusive cuando tú vas a Cuba, cuando vayas algún día, vas a confirmar lo que te estoy diciendo, ¿no? Uno hay que verlo para poder decirlo, ¿no? Se ha hablado siempre de que la medicina cubana es la mejor, de que wow, ¿no? Pero es una cochinada, joven. Es una cochinada. Vas y te mueres en ese sitio. Es horrible. Mientras que la Unión Soviética, claro, en los 70, en los 80, la Unión Soviética los mantenía, porque esa era parte de sus obligaciones en contra de Estados Unidos. Mientras que la Unión Soviética los mantenía, los cubanos lo tenían todo, pues, ¿no? Tecnología, porque eso era la Guerra Fría, pues. Tenían tecnología, tenían buena salud, tenían, todo, tenían todo, 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 todo. Pero eso se cayó cuando se cayó el muro de Berlín, pues, ¿no? Cuando se cayó el muro de Berlín y se destruye la Unión Soviética, entonces ahí todo se acaba. Ahora, en ese sentido es que hay varias cositas que notar, ¿no? Lo primero es que en el caso de la Unión Soviética, cuando ya no le podía prestar ayuda a Cuba, Cuba tuvo que caminar solo. Y ahí venía el problema. Cuando tú vas a Cuba y eres turista, antes, ahora ya solamente hay una moneda, pero antes, la revolución, ¿qué les había dejado? Solamente pobreza. En Cuba hay horas para tener luz. 4 horas al día, 5 horas al día, tienes luz, el resto apagón. Los dólares que te dan son viejitos, bien viejitos, que no te los quieren, que no te los quieren recibir en ningún lado. Otro, la educación, malas, así con las justas, un maestro, un ingeniero, un médico, gana cualquier profesional y no profesional en Cuba, o sea, el que limpia los pisos o el médico, cualquiera gana al cambio, serían como 3.500 pesos, 3.900 pesos cubanos, más o menos como $39. Y un poquito menos por la inflación ahora. O sea, un médico gana $39. Uno que limpia el piso gana $39. Así. Ahora, ¿qué puedes hacer tú en un mes con $39? Pagas casa, la casa cuesta como, al cambio en Cuba, como unos $50 mensuales. Tu comida, porque tampoco te la dan gratis. Esa tarjeta que tienen ellos, esa libreta de abastos que tienen, no es para que te den la comida gratis, es para que tú pagues menos de lo que pagas en la calle. Para eso es. Te dan, por ejemplo, y con límite, ¿no? Tú no puedes comprar todo lo que quieras barato. Te dan, por ejemplo, para un mes puedes comprar, para un mes, medio kilo de lenteja. Como están... No, profesora, yo soy bien vivo, yo compro medio kilo acá, después me voy medio kilo al otro barrio, así, no se puede. Porque con tu dirección ya están empadronados los de tu familia, que son 4, y solamente para 4 hay comida, y si tú te vas a otro barrio no te van a dar porque tu dirección es otra.
así. Agua potable, casi no hay, no hay agua potable. Y las restricciones, las restricciones del gobierno son muy fuertes. Por ejemplo, en el tema en el tema de las playas, ¿no? Yo le decía a mi hermano, ay, aquí en Cuba, todos los cubanos la pasan bien, la pasan chévere, porque viven acá en las playas de Varadero, ¿no? Los Cayos, Cuba, los Cayos son las penínsulas que van saliendo de la isla, ¿no? Y bacán, no, los cubanos están prohibidos de ir a ciertas playas que solamente son para turistas. Y también está prohibido que los cubanos suban en embarcaciones a motor. O sea, los cubanos no pueden subir en un yate, en un velero, no pueden, porque si no se vayan a escapar, pues están prohibidos. O sea, a ellos les piden cédula, si no, no hay nada. No, no pueden salir, no pueden salir. A ese nivel, ¿no? A ese nivel en donde un cubano promedio, o sea, el pollo, por ejemplo, hay meses que no hay. Chancho, si tú crías un chancho en tu casa, te lo quitan y para repartirlo entre todos. No puedes criar pollo, nada, nada puedes criar. Algunas personas están haciendo huertos en su casa porque ya no hay. Pero eso, entonces, ¿de qué viven? ¿Cómo que de qué viven? De lo que manda la gente que vive fuera, pues. Es que hay un montón de cubanos que viven en Estados Unidos mandan dólares. Es como en Venezuela. ¿De qué viven en Venezuela? Si no hay nada. Viven de lo que mandan de otros países, pues. Y así pueden mantenerse años de años. Claro que los únicos que se benefician ahí son la élite, pues, ¿no? Porque los demás tienen que sufrir en otros países para poder mandar plata. Eso es, la revolución cubana no ha terminado. ¿Se entendió la revolución cubana? Ahora, si quieres ser médico e ir a Cuba, no creo que puedas, ¿no? Porque en Cuba solamente, no hay universidades particulares. En Cuba solamente hay universidades del Estado. Una, bueno, de la que yo conozco es la Universidad de La Habana, ¿no? La Universidad de La Habana tiene medicina, pero es solamente para los cubanos. Mm. Los extranjeros no entran, salvo que ellos te inviten, ¿no? Pero para eso debería ser algo así como parte del Partido Comunista, ¿no? Si no, no se puede. Así mismo. Ujú. ¿Todo bien? ¿Preguntas, dudas, algo que no hayas entendido? Ya estamos entrando a la parte final de la clase. Cinco, seis y siete. Bien, vamos con la conciencia pacífica. Dentro de la Guerra Fría, se creyó en algún momento de que Estados Unidos y la Unión Soviética podían convivir sin tener que pelear, ¿no? Por un lado, que los que quisieran ser capitalistas estuvieran de un bloque y los que quisieran ser socialistas estuvieran del otro. Sin embargo, esto duró poco, ¿no? Poco duró, porque luego se van a enfrentar de nuevo. Este es un periodo en el que las superpotencias buscaron que ambos sistemas convivan
generándose un reparto del mundo. Ello no estuvo exento de enfrentamientos militares, indirectos y diplomáticos entre ambos bandos, ¿no? Dentro de la consistencia pacífica está la crisis berlinesa. ¿Qué es la crisis berlinesa? ¿Para qué sirve la crisis berlinesa? En el 49, después de la Segunda Guerra Mundial, se establece la división de Alemania en la RFA y la RDA. La RFA, República Federal Alemana, y la RDA, República Democrática Alemana. En esta crisis berlinesa, Berlín se divide en dos zonas. La zona oriental, que es la zona de la RDA, liderada por la Unión Soviética, y la zona occidental de la RFA, ¿no? La República Federal Alemana. Ahora bien, dicho eso, nos vamos hacia el otro lado del mundo. ¿Y qué está pasando en Vietnam? ¿Te acuerdas que Indochina se dividió en tres? Laos, Camboya y Vietnam. Perfecto. Ahora, como yo te lo dije en algún momento, Vietnam está pegada a China. Para evitar el avance de la Unión Soviética sobre los territorios de Vietnam y luego de China, Estados Unidos intervino Vietnam del Sur, intentando como que ayudarle. Ay, Vietnam, he venido a ayudarte, sal de acá, oye, Estados Unidos, fuera de acá, oye, lárgate de acá. No, pero yo he venido a ayudarte porque sé que estás peleando con Vietnam del Norte. A ti yo no te he llamado, porque a mí no me haces cholo. Yo sé que tú lo que quieres es estar acá para decir, ah, yo te apoyé, y después que me hagas capitalista. Pero mangos, mira, yo no quiero nada de ti. Es más, quiero que te largues. Y Estados Unidos lo sacaron con Roche, joven. Lo sacaron de ahí. ¿No te acuerdas de la película Rambo? Que Rambo así andaba con su cuchillo y pensaba que todo el mundo lo quería matar, así andaba todo noico. Ya, ese es un retrato de cómo los soldados norteamericanos salieron de la guerra de Vietnam, salieron mal, joven, porque pensaban que todo el mundo lo quería matar. Entonces, ahí es cuando Estados Unidos queda como el pelele, como el hazme reír de todo el mundo después de lo que está pasando, ¿no? Así, fue terrible. Quería meterse para neutralizar a la Unión Soviética y a la final se quedó Vietnam como lo ves ahora, ¿no? Estados Unidos buscó frenar el avance capitalista comunista, disculpe, en el Asia y mantener la hegemonía en el sudeste asiático. Entre el 56 y el 63, Estados Unidos, bueno, disculpa, en Vietnam había una guerra civil. Esta guerra civil intentaba solucionar los problemas de los norteños y los sureños en, en a ver, esta guerra civil intentaba pues solucionar los problemas que había en Vietnam, ¿no? Pero Estados Unidos frenó el proceso electoral para reunificarlos, ¿no? Y finalmente Estados Unidos apoya a Vietnam del Sur vendiéndole armas, ¿no? Eh, para derrotar a Vietnam del Norte, que es el representado por el Vietcong, ¿no? Eh, pero no logra realizarlo, no tiene éxito. Finalmente, el conflicto se da con el pretexto del incidente del Tonkin, que es este territorio del sur, con un ataque norvietnamita, o sea, el Vietnam del Norte ataca a, en el año 64 y las tropas vietnamitas, con mayor experiencia y conocimiento de espacio geográfico, logran detener este ataque, ¿no? El rechazo internacional y local a Estados Unidos es inminente, ¿no? Estados Unidos salió mal, recontra mal de ese problema.
recontra mal salió ese problema. Ahora, Estados Unidos está presionando ahí para evitar que la Unión Soviética avance, sin embargo, dentro de la Unión Soviética ya habían ciertos problemas, ¿no? Ya habían inconvenientes fuertes. Y es que ya se había visto que Estados Unidos, que tenía grandes ingresos por la venta del petróleo, ¿no? Estaba entrando en crisis, porque para el año 73 la caída del precio del petróleo fue estrambótica, ¿no? Para mantener los altos gastos públicos se produjo un fuerte endeudamiento internacional, ¿no? Los gringos terminaron por pedir préstamos y préstamos, sobre todo a Inglaterra y a países como Suiza, que finalmente lo apoyaron, ¿no? Por otro lado, también está la doctrina Reagan. ¿Qué dice la doctrina Reagan? Son medidas diplomáticas de Estados Unidos para debilitar la influencia de la Unión Soviética, el ataque a gobiernos comunistas y la promoción del liberalismo. Reagan no era un presidente cualquiera. Ronald Reagan había pertenecido a la pantalla grande. Sí, 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 él había estado en Hollywood y ahora era presidente de Estados Unidos. Era obvio que su influencia, lo que él dijera, iba a calar hondo en la población. Y ahí viene esta idea de crear el monstruo de la Unión Soviética, que sí, que si eres soviético te vas a volver pobre, que el Estado no opera, bla, bla, bla. Todo eso del progreso era para Estados Unidos y todo lo malo era para la Unión Soviética. Por eso se le llamaba la doctrina Reagan, porque él la organizó a sus anchas, ¿no? A sus anchas. Por otro lado, también debes recordar, ¿no? Rebrota la Guerra Fría y comienzan las reformas de Gorbachev. ¡Profe Gorbachev! Supiste, ¿no? Supiste. Lo de ayer. Gorbachev murió a las 3 de la tarde, a los 91 años. Mijail, ¿no lo escuchaste? ¿No lo viste en las noticias? ¿No lo has visto? ¿Qué estás mirando? Lo de Carla Tarazona y el huevero nomás. ¿No has visto? ¿Lo sabías? Hola, ¿estás ahí? ¿No lo habías visto? Sí, ha muerto ayer. El padre de la Glasnost y la perestroika. Ah, sí, ayer murió Miss. No, Sí, anteayer. a las 3 de la tarde, ¿no? Sí, me apareció noticia de Google. A los 91 años, el creador de la Glasnost y la perestroika murió. Profesora, cuénteme, por favor, qué es eso, porque es el chisme caliente. Ah, ya, mira, lo que pasa es que, como tú sabes, para esta época ya la Unión Soviética, pues, ya prácticamente venía mal. ¿Y sabes por qué? Porque con todo esto que estaba pasando, Ronald Reagan decía que sí, quieres ser soviético, anda a ser pobre, misio, atorrante, lárgate de acá, vas a ser un perro pulgoso por toda tu vida. Y la gente, pues, le tenía miedo al fantasma del socialismo. Y además también que se daban cuenta que lo que estaba pasando en Alemania era un ejemplo de lo que iba a pasar, de lo que iba a ser tener un gobierno soviético, ¿no? En la RDA, que era el territorio que le correspondía a gobernar a la Unión Soviética en Alemania, todo iba mal, la gente no tenía para comer, no compraba productos nuevos, no tenía libertades, mientras que del otro lado, ¿no? En la RFA, pucha, todo iba recontra bien, la gente iba, compraba para acá, para allá, venía, iba, viajaba, y eso era algo que a quien no le iba a gustar. Por eso toda la gente, antes que se creara el muro de Berlín, todos los que estaban
en la RDA, querían pasarse a la RFA como sea, con un globo aerostático, metido en una maleta, en el tanque de gasolina de un carro, en lo que sea, pues, ¿no? Y la Unión Soviética se desesperó, porque si la Unión Soviética perdía poder sobre la RDA, perdía poder, o sea, iba a perder la Guerra Fría, porque esta división de Alemania era básicamente como un laboratorio, ¿no? Si ahí uno perdía, ese era indicio de que iba a perder en todo el mundo. Por eso es que en el caso de la Unión Soviética, pusieron la plata que tenían y la que no tenían para hacer el muro de Berlín joven. Esta plata estafiado era joven. Y había que hacer la construcción del muro de Berlín, que si el hormigón prensado, que si la gente, que si el francotirador, que si los perros de... Uy, un montón de plata joven. Y lo malo era que en la Unión Soviética, pues, o sea, la plata no regresaba, pues, ¿no? No regresaba, porque no es como en Estados Unidos que compra, vende, no, no era así. Entonces ya, pues, entraron en crisis económica y ya por un pelín los gringos los iban a ganar, así que Gorbachev propuso la Glasnost y la Perestroika. Esta última, la Perestroika, estaba basada en el cambio de medidas económicas, iban a ser medidas capitalistas. Profe, profe, no, si hace eso es un traidor, pro gringo, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Eh, entonces, eso mismo que tú estabas pensando, eso mismo lo pensaron los del Partido Comunista y dijeron, gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro, ¿no? Porque, ¿por qué Mikhail Gorbachev buscaría medidas capitalistas? Y, y la respuesta era sencilla. Lo buscaría, porque no hay otra forma. Porque Lenin ya lo había dicho en algún momento. Ya lo había dicho. Había dicho, hay que dar un paso atrás para dar dos adelante. Eso quiere decir que llega un momento, yo te lo expliqué cuando hablamos del NEP, ¿te acuerdas? Lenin decía, hay que dar un paso atrás, simular como que somos capitalistas, aceptar que la propiedad privada es importante y una vez que tengamos plata, podemos dar dos pasos adelante. O sea, el primer paso, llegar al socialismo, y el segundo paso, llegar al comunismo, en donde el Estado es el administrador de todo, pero para eso hay que tener billete. Y ahorita no tenemos billete, tenemos que ser conscientes de eso. Pero así no lo entendían los del partido. Los del partido lo entendían como que, o sea, como que él estaba traicionando, pues, ¿no? Y es por eso que le dieron forata. Te largas de acá, te largas de acá. Porque pensaban que la Glasnost, la libertad económica, y la perestroika, la libertad económica, y la Glasnost, la libertad de expresión, eran simplemente un disfraz para que él pudiera entrar cómodamente al capitalismo. Y así no era, pero poco entendido el hombre. Producto de esto y que no se podía sostener más el muro de Berlín es que cae en el 89, se reunifica Alemania porque hay un desarrollo industrial y político de acercamiento con la RFA, o sea, con la República Federal Alemana de los Estados Unidos. Las reformas de Gorbachev en la Unión Soviética no dieron resultado por lo que te decía, ¿no? Porque todo el mundo le dio la espalda. Y el estanco y atraso de la RDA. Ya nadie quería formar parte de la RDA. Todos los que estaban al otro lado gritaban y pedían por favor que lo sacaran de ese lugar, porque cualquier día se iban a morir ahí. Es más, sabían que del otro lado la gente comerciaba, compraba, viajaba, vivía, era feliz. Entonces, por eso es que también cae el muro de Berlín, también por presión de la población, ¿no? En consecuencia, se da el Tratado de Moscú, o también llamado Tratado 2+4. ¿Por qué se llama Tratado 2+4, profe? Porque son dos zonas de influencia, la zona capitalista y la zona socialista o comunista después ya en la Unión Soviética, ¿no es cierto? 2+4, porque son 4 países que se habían dividido Alemania. Si bien es cierto, Alemania era la RDA y la RFA, la RDA era para los países socialistas, o sea, solamente la Unión Soviética. Y la RFA era para los países capitalistas que habían ganado en la Primera Guerra Mundial. O sea, ahí eran 3 países, Estados Unidos, Francia Inglaterra. Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética no son 4, y las zonas de influencia no son 2, tratado 2+4, ¿no es cierto? Tratado 2+4.
Helmut Kohl, canciller de Alemania, la reunifica y por supuesto con eso se desintegraba la Unión Soviética por un colapso económico, por la caída del muro de Berlín. Movimientos nacionalistas que aprovechan el momento cuando ven que la Unión Soviética está... Los países que están alrededor, ¿qué hacen? Los países que están alrededor comienzan a independizarse y además también estallan los escándalos de corrupción en el Partido Comunista de la Unión Soviética. Finalmente, muchachos, se desintegra la Unión Soviética y aparecen nuevos estados como Lituania, Letonia, Estonia, y a través del acuerdo de Alma-Ata se desintegra la Unión Soviética, creándose así un manotazo de ahogado llamado los Estados Independientes, la CEI, la Comunidad de Estados Independientes, que buscó mantener la unidad económica, política de la Unión Soviética, pero ya estaba muy debilitada. Claro, yo no te voy a dominar como territorio, pero sí políticamente vas a tener una amistad. No duró mucho. Se termina la Guerra Fría y Estados Unidos se convierte en el hegemón. El mundo unipolar comienza a funcionar tras la crisis de la ideología comunista, ¿no? En el nuevo orden mundial, las características políticas es que se basan en el fin de la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el fin de la tensión ideológica este-oeste, y las características económicas como el fortalecimiento del mercado global, se fortalece las relaciones de TLC, del Tratado de Libre Comercio entre países de todos los continentes, una hegemonía económica mundial de Estados Unidos, pero también del eje Japón-China y de la Unión Europea, ya todos capitalistas obviamente, y por supuesto, en culturales surge la aldea global. ¿Qué es la aldea global, profe? Es esta idea de que todos somos una cosa y nos interrelacionamos a través de la cibercultura y la diplomacia verde, que busca mantener medidas para detener el calentamiento global y el deterioro progresivo del medio ambiente, ¿no? Todo eco-friendly. Y finalmente, en el año 91, después de que Estados Unidos se ha vuelto amo y señor de todos lados, hay un lugar donde Estados Unidos no se puede meter y eso le revienta. ¿Qué le revienta a Estados Unidos? Que hay un lugar donde no puede entrar, pero que lamentablemente tiene todo lo que quiere. Petróleo. ¿No es cierto? Y esa es la Liga Árabe, ¿no es cierto? Por lo cual se va a llevar a cabo la Guerra del Golfo. La revolución islámica iraní del 79 fue su antecedente con un gobierno conservador y anti-norteamericano. Se declara a Saddam Hussein como parte del gobierno, como el líder máximo del gobierno. Y Saddam Hussein dice, bueno, todos los países que tenemos petróleo hay que unirnos, ¿no? Ahí estaban los Emiratos Árabes, estaba Irak, Irán, Kuwait, ¿no? Un montón de países. Pero de todos ellos, Kuwait era el único que no quería. Sálgase de acá, cochinos. Yo tengo el 15% de las reservas netas de petróleo del mundo y a mí no me interesa ninguna liga. Ustedes hagan lo que le dé la gana. Yo voy a administrar mi propio petróleo. Eso fue lo que encendió el enfrentamiento, ¿no? El enfrentamiento en donde se buscaba la hegemonía de la región de petrolera de Medio Oriente. Y en ese momento Irak dijo, ¿qué? Oye, Kuwait, ¿por qué no quieres entrar? No, primero porque ustedes son unos cochinos musulmanes chiitas que se andan con las mujeres con faldita, enseñando la cara, cochinos del cielo. Yo no quiero nada con ustedes, no me voy a ir al mármol del infierno por su culpa. Y segundo, yo no tengo por qué ver nada con ustedes, ¿ya? Porque ustedes son unos pobretones. Yo tengo más petróleo que ustedes. Y comienza Irak con Saddam Hussein y invade Kuwait. Y Estados Unidos dijo, oh no, dijo, han invadido Kuwait, ¿qué hago? Y Estados Unidos dije, yo soy el paladín de la justicia, voy a ir a liberar a Kuwait, ahí voy. ¿Pero qué? Si Estados Unidos vive al otro lado del mundo, quería su petróleo. Por eso Estados Unidos se mete a la guerra, ¿no? Y cuando se mete a la guerra, es el hazme reír joven, es un pelele. Porque Estados Unidos trae las cámaras. Mi hermano llegó a ver la guerra del Golfo por televisión, él me comenta que mi papá le ponía la guerra del Golfo porque, mire, lo televisaron y Estados Unidos estaba quedando, pero payaso, joven, payaso. Todos los iraquíes pues tenían armas de destrucción masiva.
¿no? Unos aviones Mirage, Antonov de la época que eran excelentes, ¿no? Los gringos tiraban un misil, no caía en ningún lado, reventaba en la arena. Y todo el mundo se reía de él, hasta que Estados Unidos mandó traer a 36 países, más la ONU, más Estados Unidos, ahí sí lo reventó a Irak. Sí. Ok, ya vamos a terminar. Y Estados Unidos encabeza la coalición de 36 países, Irak es derrotada y se retiró de Kuwait. Pero acá no sabes quién se quedó en Kuwait. Tongo, no, Estados Unidos. Estados Unidos se quedó en Kuwait y empezó el dominio en el Golfo Pérsico. Y bueno, luego tenemos el despertar de Asia en China como el gigante en ascenso, ¿no? En política hay una alianza estratégica con Rusia, la India, Sudáfrica, entre otros países, por eso es que está en peligroso lo de la guerra ruso-ucraniana. Y el incremento de la influencia en América Latina. Dime quién no tenía en su mano algo Huawei o de marca china, todo el mundo lo ha tenido. Y no se llegó hasta acá. En economía, la implementación de un modelo económico mixto, sí es cierto, hay inversión privada, un montón, pero también hay inversión del Estado, ¿no? Una población de 1.400 millones de pobladores, madre. Y por supuesto hay un rápido incremento de la clase media, ¿no? Porque hay mucho dinero ahí. En cultura, China es un país cosmopolita por su expansión comercial. Bien, chicos, hasta ahí ha llegado mi separata del día de hoy. Espero que hayas podido comprender los temas y que, por supuesto, no te olvides de entrar a nuestro sistema de multichat que está abierto para ti de lunes a domingo en 3 horarios, ¿ok? Así que no siendo más, yo me despido de ti y nos vemos la próxima semana, esta vez en el último capítulo de Historia del Perú. Chao, chao. Mi disculpe, ¿tendré las claves por casualidad? Ah, sí, claro, también. A ver, dejo de compartir, ya que lo pongo. Sí tengo. A ver, vamos a ver. Espérame que esta vez es un poco lenteja. La saco de mi celular entonces. Porque siempre la computadora es más lenteja. Aquí está. Déjame el celular en lenteja. Y acá sacas. Ay, qué lento. Ya. Uno, avión. Dos, dedito. Tres, besito. Cuatro, casita. Y cinco, casita. Listo, nos vemos la próxima semana.